Hola, mi nombre es Jesús Pons y voy a iniciar la primera clase sobre la explicación del pensamiento de Platón que pueda servir a todos aquellos alumnos que vayan a cursar la PAU en la Comunidad Valenciana. Bien, a mi modo de ver, lo primero que habría que tener en cuenta para poder entender de forma adecuada el pensamiento de Platón es las influencias que Platón tuvo y que marcaron de alguna manera la línea del pensamiento que posteriormente realizó. Pues bien, en este sentido habría que comenzar con dos autores que fueron anteriores al maestro inmediato de Platón, que fue Sócrates, y que fueron Heráclito y Parménides. Bien, comenzaré intentando explicar el pensamiento de Heráclito. Pero primero quizá habría que hacer una pequeña introducción sobre un aspecto que me parece muy importante de aquella época, y es que los griegos tenían como una obsesión el intento de explicar el movimiento. ¿Qué significa esto? Ellos observaban que en el mundo, en la naturaleza, ¿no?, existía pues la noche, el día, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, que hay nacimiento, muerte, etc., ¿no?, y que las cosas degeneran. Pues bien, ellos intentaban explicar cómo era posible ese movimiento, ese cambio. Pues bien, Heráclito considera que la realidad consiste en un perpetuo cambio, transformación, movimiento y devenir. Es decir, que todo en el mundo está fluyendo continuamente y que por tanto no es posible alcanzar un verdadero conocimiento de aquello que siempre está cambiando. Por eso realiza esa afirmación famosa de que no podemos bañarnos dos veces en un mismo río. ¿Eso qué significa? Es una metáfora que intenta explicar precisamente que la realidad, el mundo que nosotros vemos, siempre está cambiando continuamente. Y por lo tanto resulta muy difícil, por no decir imposible, alcanzar un conocimiento objetivo y válido de algo que siempre está cambiando. Frente a esto, Parménides considera que Heráclito se equivoca, en el sentido de que lo que Heráclito considera que es la auténtica realidad, a saber que todo cambia, Parménides piensa que eso es una apariencia, que aparentemente las cosas están cambiando continuamente. Pero Parménides consideraría que detrás de las apariencias se encuentra la verdadera realidad de las cosas. Hay un ser que permanece fijo e inmutable, y eso es lo que permite que el conocimiento sea posible. Para decirlo de una manera un poco simplista, digamos que Parménides sería el primero que de alguna manera considera que las apariencias engañan. Es decir, que una cosa es lo que aparenta ser y otra cosa es lo que las cosas son. Y por tanto hay, piensa Parménides, un ser de las cosas que permanece fijo e inmutable. Por tanto, considera que el conocimiento es posible, porque solo puede haber conocimiento si hay algo que permanezca fijo, si hay algo que no cambie. Por lo tanto, considera que Heráclito se equivoca porque aparentemente las cosas están cambiando continuamente. Pero en el fondo, tras las apariencias del cambio, se encuentra una auténtica realidad y un ser de las cosas. Pues bien, ¿qué hace Platón? Pues Platón de alguna manera le da la razón a los dos. Le da la razón a Heráclito en el sentido de que considera que el mundo que conocemos, la realidad que conocemos, lo que Platón llama el mundo sensible, siempre está en permanente cambio, movimiento y transformación. Y por lo tanto tiene razón Heráclito al decir que no puede hablarse de verdadero conocimiento de aquello que siempre está cambiando. Pero por otra parte, Platón considera que Parménides tiene razón, porque Platón considera que evidentemente el conocimiento es posible, que es posible que mediante la razón yo pueda conocer las cosas de una manera objetiva. Y por eso Platón se ve en la necesidad de, entre comillas, hablar de un mundo de las ideas. ¿Qué significa esto? Que Platón establece por primera vez una dualidad, un dualismo, entre por un lado el mundo sensible, que siempre está cambiando y del cual no puedo obtener verdadero conocimiento, y un mundo de las ideas en el cual yo obtengo verdadero conocimiento de las cosas y su auténtica realidad. Pero por mundo de las ideas no estaba hablando Platón de una especie de cielo imaginario donde estuvieran las ideas volando de alguna manera, sino más bien está apelando a algo muy básico, a saber que a través de la razón yo puedo llegar a comprender
la realidad de una manera objetiva y a través del uso de mi razón puedo llegar a comprender ideas que tienen un valor universal. Por ejemplo, entre cada una de las mesas que yo pueda encontrar en la realidad y que todas pueden estropearse, envejecer y degenerar, hay algo que es fijo e inmutable y que no cambia, a saber, la idea de mesa. Lo que tienen en común cada una de las mesas que hay en el mundo sensible, en esta realidad, algunas son de madera, otras son de hierro, unas son redondas, otras son cuadradas, etc. Lo que tienen en común es lo que Platón llama idea. En realidad, idea no hay que entender idea en el sentido actual de un contenido mental. Idea más bien para Platón es la forma. Por eso cuando se habla de la teoría de las ideas, también una manera de decirlo es la teoría de las formas. Pues bien, para Platón las ideas serían la verdadera realidad, serían la verdadera esencia de las cosas. Y lo que hay en el mundo que conocemos no serían más que copias imperfectas del mundo de las ideas. Por ejemplo, para Platón, a través de la influencia de Pitágoras, le dará muchísima importancia a las matemáticas. Pues bien, resulta evidente que nosotros no hemos visto nunca al número 2 pasando por la calle. No tenemos experiencia visible del número 2. Pero sin embargo, algún tipo de realidad, diría Platón, tiene que tener el número 2. Y no puede ser una realidad que esté simplemente en mi mente. Con los números, evidentemente, conseguimos producir cosas que funcionan. Gracias a los números obtenemos muchas de las cosas que tenemos hoy en día y se permiten hacer cosas que funcionan en la naturaleza. Luego, algún tipo de realidad tiene que tener los números. Pues bien, a través de la razón yo puedo llegar a comprender la verdad que esconden las matemáticas. Por ejemplo, que 2 y 2 son 4. Y eso es algo objetivo y universal. Por lo tanto, las matemáticas no es algo que yo obtengo a través de los sentidos, sino más bien son un tipo de verdades a las que yo accedo a través de la razón, a través del uso de la intelección. Pues bien, teniendo en cuenta estos parámetros podemos llegar a comprender por qué Platón le da tanta importancia al uso de la razón, al uso del logos, que significa en griego palabra y razón. Pues bien, para poder comprender también el pensamiento de Platón es necesario tener en cuenta dos referentes también muy importantes. En primer lugar, el pensamiento de los sofistas y en segundo lugar, el pensamiento de Sócrates. Comenzaremos en primer lugar intentando explicar el pensamiento de los sofistas. Los sofistas eran una especie de profesores que habían en la época de Platón, los cuales tenían una manera peculiar de concebir la filosofía. No les interesaba tanto la búsqueda de la verdad, sino más bien el hecho de poder manipular, el hecho de poder convencer. Luego, por lo tanto, algunas de las ideas que tenían los sofistas, digamos que inducían más bien al error que no al conocimiento. Entre otras razones porque muchos de esos sofistas consideraban que la verdad no existía, o al menos la verdad era algo relativo, y que por lo tanto no podía obtenerse un verdadero conocimiento de las cosas porque en última instancia el conocimiento es relativo. Y por tanto tampoco podrían establecerse criterios objetivos sobre cuestiones de tipo moral. Que sea lo bueno o lo malo, lo justo o lo injusto, varía en función de la cultura en la que estemos y en función del sujeto del que esté hablando. Pues bien, Platón intentará criticar de forma radical esta manera de pensar. Platón intentará criticar el relativismo que se desprende del pensamiento de los sofistas. Intentará criticar el subjetivismo, es decir, la creencia de que la verdad depende del sujeto y que por lo tanto, como decía Protágoras, uno de los sofistas, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Cómo lo hará? Pues basándose en parte en el pensamiento de su maestro Sócrates. Sócrates podemos decir que es el primero que realmente se pregunta qué es el bien, qué es el valor, qué es la verdad.